del Perú sobre, ayer hubo una reunión muy importante, pasó algo desapercibido en medio de toda esta crisis política judicial que envuelve al gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, pero el Perú le tocaba por un periodo asumir la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones, la famosa CAN, es decir, el presidente Pedro Castillo es también el presidente de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Para qué sirve la CAN? ¿Cómo se ha beneficiado el Perú? ¿Cómo han mejorado los lazos con los otros países de la Comunidad Andina en los últimos años a partir de esta institución? Vamos a conversarlo. ¿Cómo está, señor Vidarte? Muy buenas noches. Omar, un placer estar en tu programa. A ver, en principio, la CAN ya tiene cierto tiempo importante en nuestro país, incluso aquí en RPP somos vecinos de la Comunidad Andina que está justamente al frente y Perú ahora va a presidir esta institución. ¿Cuán importante ha sido la Comunidad Andina de Naciones en este periodo? La Comunidad Andina de Naciones tiene un poco más de 50 años, lo cumplió el año 2019 y es principalmente un mecanismo de cooperación entre los estados andinos, algunos estados andinos, que buscan construir integración, es decir, supranacionalidad. Y a partir de ellos han trabajado muchos temas que son importantes. Por ejemplo, el comercio o el libre comercio entre países como Perú y Ecuador están regulados principalmente por la Comunidad Andina, no por acuerdos bilaterales, para citar un ejemplo. Y así también hay una serie de acuerdos y espacios comunes de articulación política en foros internacionales y temas que se ven de diferente naturaleza. Por ejemplo, hay acuerdos de cooperación sanitaria que lamentablemente no se usaron en el momento de la pandemia, pues podrían haberse utilizado. Entonces, la verdad hay espacios de cooperación de múltiples. ¿Cuál es el problema de la Comunidad Andina? Y creo que hay dos grandes problemas. El primero es que se habla mucho de integración y de supranacionalidad, pero esta integración no ha caminado. Por ejemplo, cuando hablamos del mercado común andino, que es una fase muy avanzada en materia de integración económica, pues estamos muy lejos de hablar de un mercado común. Así que algo que fue un objetivo desde hace más de 30 años, pues difícilmente estamos cerca de cumplirlo. Y otro, pues es la institucionalidad supranacional, porque hablamos del Parlamento andino, el Tribunal de Justicia andino, entre otros, y la verdad es que estos instrumentos de integración pues no funcionan. Sabemos los problemas que existen detrás del Parlamento andino y su poca importancia dentro de la política en nuestros países, sabemos la crisis del Tribunal de Justicia, incluso cuando hablamos de la principal ente de lo que es todo el sistema de integración andino, que son los consejos presidenciales durante muchos años, entre el 2011 y el 2019, no se reunieron los presidentes. Uno se podría preguntar, y uno se hace la pregunta de ¿qué pasaría si los países europeos, miembros de la Unión Europea, sus presidentes no se reúnen todos los años? En el caso de la Comunidad Andina no se reunieron casi 8 años, solamente para un poco explicar los problemas institucionales que existen. ¿Por qué no se caían? Porque yo creo que en el fondo hay muchas cosas. Hay diferencias ideológicas, hay diferencias de objetivos en la Comunidad Andina, hay falta de voluntad política, hay otro tipo de prioridades. Le pregunto, muy interesante eso, ¿coincidió con la época en la que incluso fue, me parece, el expresidente Alan García quien impulsó la famosa Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y México, ¿no? Justamente a eso me refiero, de que los países adoptan prioridades. Y en el caso del Perú, en la última década, sin ninguna duda, pues existen una serie de prioridades en materia multilateral regional y la Alianza del Pacífico ha sido un tema mucho más importante que la Comunidad Andina. Un ejemplo de todo lo que vengo diciendo es que en la Comunidad Andina hace mucho tiempo se viene hablando repetidamente de reingeniería. Ayer o anteayer el canciller peruano ha hablado de reingeniería social, con enfoque social. Bueno, en el 2019... Vizcarra habló de reingeniería institucional y en los últimos discursos, digamos, en los últimos 10, 15 años, la palabra reingeniería de la CAN pues está siempre presente, lo cual te dice algo, de que algo no camina bien. Es decir, algo que camina bien no le haces una reingeniería y es evidente que hay problemas que todavía persisten, ¿no? Entonces, la pregunta acá es cómo transitamos del discurso político a una real voluntad política que lleve a llevar a cabo las reformas institucionales, las reformas en materia de objetivos, digamos, de fondo,
que creo que la CAN necesita pensando en los próximos años. Pero son espacios que se ven, y es la impresión desde fuera, claro está, que se ven muy influenciados por los aspectos ideológicos de los propios presidentes, como decimos, porque claro, ahora vemos que se reúnen en la CAN presidentes pues con un sesgo más hacia la izquierda, como son el presidente de Colombia, el presidente de Ecuador, el propio Pedro Castillo, que incluso ha hecho notar como que esta visita es un respaldo de esos presidentes a su gobierno y a sus investigaciones. A ver, el tema ideológico es un tema bien complejo en las relaciones internacionales porque es muy común hablar de desideologizar la política exterior. Entonces muchos dicen, nos salimos de la UNASUR porque era un organismo ideologizado, pero luego se creó el PROSUR y el PROSUR también es otro mecanismo ideologizado, pero digamos de una ideología distinta. Sí. Lo que trato de decir es que yo creo que no está mal tener una ideología y no está mal que los estados tengan ideología, eso es regular, es normal. Es más, va a ser muy difícil creer que la integración va a poder fluir entre países ideológicamente distintos. Miremos nuevamente Europa. ¿Podemos decir que los países europeos son ideológicamente similares? No, existen muchas diferencias. Tenemos que aprender a lidiar con las diferencias y caminar en torno a intereses comunes. Más bien, habría que preguntarnos si hoy, en este contexto en el cual 3 de 4 países tienden a tener un mismo marco ideológico, podría ser mucho más fácil, digamos, avanzar en el proceso de integración y en la cooperación andina. Diría en principio que sí, pero requiere nuevamente mucha voluntad política y no basta solamente con señalar, como se ha venido diciendo en los últimos días, que el avance de la comunidad andina se va a expresar con la reintegración de Chile, de Venezuela, la posibilidad de que Argentina sea parte del bloque. Eso la verdad es que no cambia en nada el fondo de la comunidad andina, más bien genera más problemas. Creo que la comunidad andina tiene una serie de problemas de fondo que son importantes abordarlos, pero que en esta última cumbre que hemos visto no han sido atacados. ¿Y es importante que el Perú presida la comunidad, que Pedro Castillo sea el presidente de la CAN? Bueno, tendría 2 respuestas. La primera es, en principio sí, siempre es importante para la política en un país ejercer cierto liderazgo, más aún cuando, por lo menos en principio pareciera, que el nuevo canciller tiene algún tipo de interés en impulsar la integración andina, digo en principio. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el caso particular del Perú es bastante especial. Estamos frente a un gobierno debilitado internamente, muy cuestionado judicialmente. Es más, un presidente que probablemente no tiene ni siquiera la capacidad de salir del país, como ya lo hemos visto. Es decir, ¿qué liderazgo puede asumir internacional un presidente que no puede salir ni siquiera del país? Entonces, en ese tipo de circunstancias tan difíciles, caóticas, pues la experiencia comparada nos dice que es bien difícil que un país pueda asumir algún tipo de liderazgo para hacer frente a cambios tan complejos y profundos que la CAN necesita en este momento. Así que yo digo que en principio siempre es bueno para la política sobre un país liderar algo así, pero creo que las circunstancias que vive el gobierno peruano van a ser muy difíciles que pueda liderarlo. Y esta visita de los presidentes de la comunidad andina, de Ecuador, Colombia y Bolivia al Perú, ¿es una victoria en términos de política exterior para el presidente Castillo en medio de estas serias investigaciones? No necesariamente. Yo creo que en las últimas horas he visto un intento de llevarlo por ese canal. Yo creo que es una cita concertada que cambió de lugar básicamente por un pedido del Perú, debido a que probablemente al presidente no le iban a dejar viajar a Ecuador, pues esta cita debió realizarse en Ecuador. Y era una cita programada, digamos, ¿ok? Y estos presidentes vienen porque su lectura de lo que pasa en el Perú es bien simple, ¿no? Hay un presidente, pues, que tiene procesos judiciales que tendrán que resolverse dentro del ámbito judicial, es cuestionada políticamente, alguna vez y que denota mucha inestabilidad e ineptitud para gobernar, pero también tienes a un legislativo cuya oposición desde un primer momento negó el resultado electoral. Así que, digamos, ve una situación de crisis, de caos político, al margen de lo que significa una reunión pactada probablemente hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, no hemos visto en este escenario ningún tipo de reafirmación por parte de los países miembros de la CAN de apoyo al gobierno peruano. Así que me parece que esto debemos llevarlo por lo que finalmente fue una reunión propia de un organismo internacional importante para nuestros intereses, que fue llevada en el Perú por razones y circunstancias particulares que hace 6, 7 meses no se iba a realizar acá. De ahí a creer que esto es un apoyo, creo que es una cosa totalmente distinta. Muchas gracias, señor Oscar Vidarte, internacionalista, profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Vamos rápidamente a una pausa y venimos para hablar también del mercado de gas, qué viene pasando en este sector y también conocer la posición de los empresarios sobre la crisis política actual.